Hola nuevamente, buenos días, buenas tardes. Si ya no tengo desconocimiento de la hora, quiero darte la bienvenida nuevamente a esta tu casa, Iglesia RBDF. Si tú nos acompañas por primera vez y quizás no levantaste la mano por pena, también siéntete cómodo, eres bienvenido. Estamos muy felices de tenerte aquí el día de hoy. Los que sí levantaron la mano, quisiera nuevamente darles la bienvenida. Un abrazo de parte de nuestros pastores. Ellos están muy contentos también al tenerles aquí el día de hoy. No sé cuántos están felices de estar aquí el día de hoy, o a alguien lo trajeron a fuerzas, amenazas. Alguien está jugando su vida en este momento en riesgo, ¿no? ¿Todo bien? Bien. Me gusta cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Siempre lo he dicho y siempre creo que lo diré. Es un privilegio el poder hacerlo. Dios podría utilizar a otros medios para poder compartir su palabra, para poder hablarnos, pero en su gracia y en su misericordia Él nos utiliza y es un privilegio el poder hacerlo. Así que tengo el privilegio hoy de compartir la palabra de Dios con ustedes y me gustaría tocar un mensaje que en los últimas semanas quizás ha estado dentro de mi corazón y es algo que he estado meditando muy constantemente porque creo que es algo que en lo general hemos estado viviendo muchos de nosotros. En los últimos 2 años, muy específicamente, han sido años complicados, han sido años completamente diferentes a lo que teníamos acostumbrado, a lo que teníamos planeado, y han sido años en los que se han presentado diferentes problemas, ¿no? Los últimos años han incrementado los casos de ansiedad, los casos de depresión, los casos de estrés, los casos de soledad. O sea, han sido años complicados. Y créeme que pues este último año en lo personal ha sido un poco difícil en ese sentido. Creo que los 2 últimos años, como te digo, han sido difíciles. El anterior yo creo que fue más difícil en el aspecto físico, ¿no? El decir, no me quiero enfermar, no me quiero todo esto. Pero este año, como se comenzó el tema de la vacunación, hubo más cuidado, como hubo más control, surgió un problema mucho más grande, y es encontrar quizás paz emocional o paz espiritual. Es encontrar estabilidad emocional, estabilidad en tus sentimientos, estabilidad en tu interior, estabilidad en nuestra fe. Creo que ese año en lo personal ha sido de ese reto, y el día de hoy quiero hablarte un poquito acerca de eso. Y para ello quiero leer Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 6. Creo que este tema nos va a ayudar mucho a nosotros, y creo, no sé ustedes, pero yo siento una atmósfera diferente. Creo que el Espíritu Santo está obrando en estos momentos y creo que va a estar hablando a tu vida. Yo en verdad lo creo. Primera de Samuel 30, versículos 1 al 6. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántos en este tiempo no han querido hacer eso? Dejarse llorar y llorar hasta que ya no puedas, ¿no? Hasta no contenerte. Dice capítulo 5, versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y versículo 6. Y David se angustió mucho. David se angustió mucho. Dice: porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí viene la parte interesante, la parte que llamó más mi atención de esta lectura, porque dice: mas David se fortaleció en Jehová Dios. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Señor, gracias por tu preciosa presencia. Gracias porque creemos que tú estás aquí, Señor. Y yo en verdad creo que tú estás hablando a cada corazón, Dios, que tú estás haciendo una obra muy particular en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Y creo que no saldremos de la misma manera en la que hemos venido el día de hoy.
Creo que tú nos ayudarás a entender un poco más tu palabra, Señor, y tú harás algo en nuestro interior en estos momentos. Amén. No sé si alguna vez, como te lo mencionaba al inicio, yo creo que sí, pero quisiera preguntarte si alguna vez te has sentido, ¿cómo se sintió David? Angustiado, perdido, desequilibrado, te has sentido confundido por las circunstancias, te has sentido solo, vacío, y pues no encuentras la paz, no encuentras el equilibrio, o sea, te movieron todo tu mundo. La historia nos cuenta que David venía de una guerra. Él venía pues de hacer su chamba, estaba haciendo las cosas bien, venía de una guerra y de repente su situación o su escenario cambió por completo. Es un escenario similar a lo que estamos viendo. Nosotros estábamos viviendo tranquilos, estábamos haciendo lo que nos tocaba y de repente el escenario cambió. Y es en ese momento cuando el corazón de David se angustió y perdió esa paz, perdió ese equilibrio, perdió el enfoque, la dirección, perdió la claridad de lo que era su fe quizás. Empezó a cuestionarse quizás que si lo que estaba haciendo estaba bien o si Dios estaba con él, porque podemos ver que todas las cosas se le vinieron a él en su contra. Primero se llevaron a su esposa, quemaron su hogar, ahora sus amigos, los que decían ser sus amigos, lo querían apedrear, o sea, estaba mal. Y lo interesante, y me gusta mucho la respuesta o lo que sigue el pasaje, es que dice: y David encontró fuerza en Jehová. David encontró otra versión o otra traducción más bien de esa pequeña frase. Podría ser: y David encontró equilibrio, o David encontró paz, o David encontró dirección, David encontró plenitud en Jehová. Y al meditar un poquito en esta historia, se me vino a la mente un versículo, otro pasaje de la Biblia que me gustaría leer junto contigo el día de hoy. Y es Efesios 5, 17 al 20. Dice: no sean tontos. Otras traducciones dice: no actúen sin pensar. Un poquito más suave, ¿no? Dice: si no traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás la primera perspectiva o a primera vista estos pasajes no tienen nada en común, absolutamente no tienen nada de coherencia el uno con el otro, pero meditando un poquito, estudiando un poquito, pude descubrir que este principio del que nos habla este pasaje en Efesios fue el principio que aplicó David en su momento o en su situación. Y déjame explicarte un poquito más con este primer punto que quiero dejarte el día de hoy, y que me gustaría que pudieras recordarlo, que pudieras anotarlo si estás tomando notas. Y es el siguiente: estar llenos de Dios traerá estabilidad a nuestras vidas. Estar llenos de Dios traerá estabilidad a nuestras vidas. Y es por eso que el título de mi mensaje en este día yo le he puesto: llenos de su Espíritu. Porque en un mundo donde pues cada vez es más difícil encontrar estabilidad, cada vez es más difícil encontrar paz, encontrar claridad y dirección de lo que hacemos, de lo que emprendemos, en un mundo lleno de caos, de aflicción, creo que al estar llenos de Dios vamos a poder encontrar esa estabilidad, esa claridad. Podemos ver unos versículos más adelante en la historia de David, que después de que David encontró o se llenó de Dios, encontró fuerzas en Dios, podemos ver que David tuvo claridad de su situación. Podemos ver que David se levantó y decidió ir a recuperar lo que había perdido, y Dios lo acompañó. Pero fue hasta que David fue lleno de Dios cuando él obtuvo esa estabilidad, cuando él recuperó la claridad, cuando él recuperó la dirección, cuando él recuperó la plenitud que había perdido quizás por su situación. Fue cuando él fue lleno de Dios,
cuando él encontró esa estabilidad. Y lo podemos ver claramente este principio en el versículo de Efesios, porque dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Las palabras o la frase no se emborrachen nos da alusiones a no llenarnos con cosas de este mundo, por así decirlo, con deseos, con pasiones, con propósitos de nuestro corazón. Quizás no se emborrachen, no sigan eso, porque si ustedes tratan de llenarse con algo del mundo, no les van a dar estabilidad, van a perder el control de sus vidas, van a encontrar perdiciones. Pero lo interesante es que después dice: más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Otra versión diría: y los estabilice, y les dé la paz, les dé la plenitud que están buscando. Si nos llenamos de cosas de este mundo, vamos a perder el control de nuestras vidas, vamos a perder el control de nuestras emociones, vamos a perder el control de nuestros pensamientos, de todo lo que somos. Pero si nos llenamos de Dios, vamos a encontrar la estabilidad, la claridad que hemos estado buscando. Yo me imagino que si David se hubiera llenado con los comentarios de: vamos a matar a este cuate, todo por seguirlo a él, todo eso, si él se hubiera llenado con eso, con amargura de: Dios, ¿por qué? Si yo estoy haciendo... Yo creo que la situación no hubiera salido bien para él. Pero él decidió llenarse primero de Dios para encontrar esa estabilidad que su situación le había robado quizás. Así que ese es el primer principio que quiero dejarte: estar llenos de Dios traerá estabilidad a nuestras vidas. Estar llenos de Dios traerá la paz o la plenitud que podamos perder debido a las circunstancias que estamos viviendo. Y la segunda cosa es que obviamente estar llenos de Dios va a depender de nosotros mismos. Yo tengo que ser intencional en ser lleno de Dios. Yo tengo que ser intencional en ser lleno de Dios. No depende de mi mamá, no depende de mi papá, no depende de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos, no depende del pastor, no depende de nadie más que tú, el ser lleno de Dios. Yo tengo que ser intencional en ser lleno de Dios. Y lo podemos ver como dice: más bien permitan que el Espíritu Santo los llene. Dice: permitan. Esa palabra permitir nos da a entender que obviamente depende de que nosotros permitamos ser llenos o seamos intencionales, porque la intención de Dios es llenarnos. La intención de Dios es llenarnos, pero nosotros a veces no lo permitimos. Nosotros a veces no somos intencionales en llenarnos de Dios. Yo soy responsable de mantenerme lleno de su Espíritu. Y con esto no quiero dejar a un lado, o con esto no quiero hacer a un lado que obviamente hay momentos en los cuales Dios repentinamente nos llena, nos da de su paz, nos da de su abrazo sin pedírselo o sin nosotros estarlo buscando. Pero el 99.9 de las veces nosotros vamos a ser responsables de eso. El 99.9 de las veces nosotros tenemos que ser intencionales para llenarnos de Dios. Vean lo que dice Hechos 1, versículos 4 al 5. Dice: un día que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que mi Dios Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Jesús les dijo: esperen. Ellos tenían que hacer algo intencional, tenían que esperar. Jesús no les dijo: pues váyanse a descansar o tómense una... Ahí, pues yo creo que en unos días les llegará, cuando menos se lo esperen. No, Jesús les dio una orden, les dijo: tienen que hacer esto para ser llenos. Y podemos ver como unos pasajes adelante dice que algunos, los que creyeron, los que verdaderamente querían ser llenos de Dios, esperaron ese tiempo y recibieron la llenura de su Espíritu. Pero necesitamos ser intencionales para llenarnos de su Espíritu. Si más me lleno del Espíritu de Dios,
Él va a estar trabajando en mi interior, va a estar trabajando en cada área de mi vida y va a estar trabajando a través de mi vida. Pero necesitamos ser intencionales para llenarnos del Espíritu de Dios. Y quizás tú dirás, ¿y cómo puedo ser lleno? ¿Cómo puedo ser intencional para llenarme de Dios, para llenarme de su Espíritu, para que de esa manera yo pueda tener estabilidad nuevamente, para que yo pueda tener claridad en lo que quiero hacer, para que yo pueda tener paz en lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo ser intencional? Pues quiero decirte tres cosas. Quiero decirte tres cosas que nos van a ayudar a mantenernos llenos del Espíritu de Dios. Tres cosas que te van a ayudar día con día a ser intencional en llenarte del Espíritu de Dios. La primera de ellas es a través de lo que consumimos. A través de lo que consumimos, y de otra manera yo lo diría, cuida lo que consumes. Cuida lo que consumes. Efesios 5:18 lo leímos, dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Dice: más bien permitan que sea el Espíritu quien los llene y los controle. Pablo les estaba diciendo, en otras palabras, cuiden de lo que están llenando. Cuiden de lo que se están llenando, cuiden lo que están consumiendo. Y por otro lado, Proverbios 4:23 nos dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo. Otra traducción de esa palabra sería la condición, la estabilidad de tu vida. Cuida tu corazón, cuida lo que entra a tu corazón, cuida lo que entra a tus pensamientos, cuida lo que entra a través de tus ojos, cuida lo que entra a través de tus oídos, cuida lo que consumes. Cuida lo que consumes. Debemos cuidar lo que vemos, debemos cuidar lo que escuchamos, debemos cuidarlo mucho. Y con esto no quiero decir que obviamente todo el día nos la pasemos en un cuarto encerrados escuchando música cristiana, predicaciones, podcasts, viendo mensajes, leyendo. No, pero hay que tener igual equilibrio en lo que escuchamos y filtrar lo que escuchamos. Escucha música que te edifique. Ten conversaciones que te edifiquen, no que te llenen de angustia o que te llenen de inquietud. No, si ves que el chisme de la vecina te está alterando, pues aléjate de ese chisme. Cuida lo que está entrando en ti. Cuida lo que ves. No sé si aquí hay fanáticos de las noticias que todos los días ven noticias terminaron las del 2, se pasan al 4, se pasan al 6, se pasan al 3. ¿Qué estás consumiendo? Está bien estar informados de la situación, pero creo que escuchar mucho malas noticias te llena de eso. Te llena de eso. Te llena de eso. Cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchamos. Cuida tus conversaciones, cuida tus amistades. Dice Filipenses 4:8-9. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Dice: practiquemos todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron y me oyeron. Pablo dice: cuiden lo que vieron y oyeron. ¿Por qué? Porque dice: Dios nos dará su paz y estará con nosotros. Si cuidamos lo que vemos y si cuidamos lo que escuchamos, si cuidamos lo que entra a nuestro corazón, la paz de Dios, la estabilidad de Dios, la claridad de Dios inundará nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. Pero necesitamos cuidar lo que consumimos. Cuidar lo que consumimos. Ese es el primer punto. Necesitamos escuchar y ver contenido que nos edifique, no solamente que nos entretenga. Yo sé que hay mucho contenido el día de hoy que puede causarte mayor satisfacción. Y a veces quizás el ser intencional en leer la Biblia, el ser intencional en escuchar música, un podcast, el ver una predicación en internet, puede ser no tan atrayente para ti, pero sí para tu espíritu.
Así que invierte en tu espíritu, cuida lo que consumes. El segundo punto, y creo que estos dos, el primero está muy bien, el primero te va a ayudar demasiado, pero creo que a partir de estos dos, de este punto y el que viene, te van a ayudar mucho más. Te van a ayudar mucho más y creo que son mis favoritos. Creo que es algo que quizás me cuesta trabajo el poder llevarlo a cabo, pero créeme que si lo hacemos, vamos a ser llenos de Dios. Y es el segundo. Somos llenos de Dios a través de la adoración. Somos llenos de Dios a través de la adoración. Efesios 5, 18, 19, lo leímos. Dice, no se emborrachen, más bien permitan que el Espíritu Santo los llene. Y luego nos dice cómo nos vamos a llenar de su Espíritu. Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Sean llenos del Espíritu cantando salmos e himnos. Y algo interesante de todo esto es que lo dice así, canciones espirituales entre ustedes, pero después también dice, y haciendo música en el corazón. Y eso a mí me deja ver dos cosas, que hay dos tipos de adoración: la adoración pública y la adoración privada. La adoración pública y la adoración privada. Y podemos ver cómo este principio se cumple dentro de la Biblia. Dice 2 de Crónicas 5, 13 al 14. Los trompetistas, los cantores se unieron para alabar y dar gracias a Dios. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y dice, en ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. A través de la adoración fue lleno el templo de Dios. Fue lleno las vidas de los que estaban adorando. Fue a través de la adoración. Y te digo, existen dos tipos de adoración: la pública y la privada. ¿Por qué? Porque yo creo así, en mi opinión creo que es así. La adoración pública sirve para edificarte o para llenarte a ti mismo. Digo, la adoración privada sirve para llenarte a ti mismo, pero la adoración pública sirve para ayudar a llenar a otros. Por eso es importante que en los momentos que tenemos de alabanza, de adoración, no son momentos de relleno, no son momentos de ¿cómo se dice? De karaoke. No son, ¿cuál sigue? Para ver quién la canta, quién hace playback. No, son momentos en que en verdad tienen poder. Son momentos en los que estamos adorando, reconociendo a nuestro Dios. Y algo interesante que escuché hace algunos días fue que solamente cantamos 3 canciones por reunión. 3 canciones por reunión, aproximadamente son 15 minutos por reunión, 15 por 3, 45 minutos por reunión a la semana tenemos para adorar a Dios juntos. Si lo ponemos en contrapeso, 45 minutos entre los 7 días de la semana, ¿qué porcentaje estamos adorando a Dios juntos? Entonces ahí entra un shock en mi cabeza de, si nos ponemos a pensar que solamente tenemos un mínimo porcentaje de adorar a Dios juntos, entonces ¿por qué no cuando lo hacemos, cuando estamos juntos, no lo hacemos con toda nuestra fuerza? ¿Por qué no lo hacemos con todo nuestro ímpetu, con toda nuestra devoción? Sabiendo que esos tiempos pues no van a regresar, sabiendo que somos limitados al tener esos tiempos. ¿Por qué no damos lo mejor de nosotros? ¿Por qué no sin importar lo que la gente pueda decir? David decía, danzaba sin importarle lo que el pueblo iba a decir, porque él sabía que su audiencia no era el pueblo, su audiencia era Dios. Y déjame decirte que tu audiencia va a determinar el nivel de tu adoración. Si tú vienes con pues qué dirán si levanto las manos y me huele, no sé, o si levanto las, no sé, algo, si canto feo, no sé, ¿qué van a decir? No, me van a ver. ¿Qué importa si lo estás haciendo para Dios? ¿Qué importa si lo estamos haciendo para Dios? David decía, yo aún me haré más vil por causa de Jehová, porque no me importa lo que digas tú, no me importa lo que piense el pueblo, me importa lo que diga Dios.
Y si de esa manera, adorando, yo soy lleno de Él, está bien. Entonces, la adoración pública nos va a ayudar a llenarnos todos juntos. Tal vez alguien viene deprimido, se vale. Tal vez alguien viene con un ánimo no muy bien y se vale. Pero al verte, al ver cómo tú te entregas, al ver cómo tú te apasionas, al ver cómo tú cantas fuerte, tal vez Él se anime a hacerlo también. Entonces, la adoración pública nos ayuda para llenarnos todos. Pero la adoración privada, y ahí sí depende de ti. Y creo que la adoración pública es el reflejo de la adoración privada. La adoración pública es el reflejo de tu adoración en privado. Y ahí obviamente pues no podemos meter mano, no te podemos poner una pistola, no te podemos poner una cinta que te dé toques y ahí recuerda adorar. No, depende de ti ser intencional y ser lleno de Dios. Pero la adoración nos va a llenar de Él. La adoración nos enfoca en Él. Y es en medio de la adoración que recibimos su paz, que recibimos su amor, que recibimos su abrazo, que recibimos su gracia, que el temor se va, que la inseguridad se va, que el desequilibrio se va. Es en su presencia donde somos estables, adorándole a Él. Adoración pública y adoración privada, las dos cosas son importantes para llenarnos de Dios, para llenarnos de Dios. Y el último principio, que también es igual de importante que los dos anteriores, y te digo, estos dos últimos son increíbles, porque quizás es algo que no lo teníamos muy en cuenta. Es algo que no lo pasamos desapercibido o decimos, pues eso no creo que me llene. Y créeme que sí. El tercer punto es este: generosidad y gratitud te van a ayudar a llenarte de Dios. Generosidad y gratitud te van a ayudar a llenarte de Dios. Efesios 5:20, el pasaje que leímos al inicio dice: y den gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den gracias por todo. Den gracias por todo. No nos dice den gracias cuando estén bien. No nos dice den gracias cuando las cosas vayan bien. Den gracias cuando tengan motivos. No, dice den gracias por todo y en todo. Aun cuando no sientas que no hay algo para agradecer, da gracias. Aun cuando no te sientas cómodo, da gracias. Créeme que los que estamos aquí arriba, y hablo por mí, quiero ser muy vulnerable. Créeme que no siempre tengo ganas de estar aquí arriba cantando. Créeme que hay veces que uno viene cansado, viene con el ánimo abajo. A veces uno ya no quiere, o sea, viene cansado de la voz, viene con muchas cosas también, pero recuerdo que Dios me ama, o sea, recuerdo que Él ha dado su vida por mí y que mis emociones no tienen que controlar mi fe, que mis emociones no tienen que controlar el rumbo de mi fe. Entonces yo decido ser generoso, decido agradar, decido adorar a Dios con lo que soy, aunque no lo sienta, y eso me llena. Puedo sentir como Dios me abraza. Mi situación no cambia, pero yo cambio. Mis circunstancias no cambian, pero Dios me cambia a mí. Y sin importar lo que esté viviendo, yo sé que Dios está conmigo. Sé que Él me ama. Sé que Él me da paz. Y sabes, eso es satisfactorio. Eso es satisfactorio. Vean lo que dice Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y después dice, así experimentarán la paz de Dios. Dice, si le dan gracias a Dios, experimentarán su paz, su plenitud. Experimentarán su llenura. Experimentarán su plenitud. Pero si le dan gracias a Dios. Otra traducción del versículo 7 me gusta demasiado, porque lo dice así: antes de que te des cuenta,
cuando estés agradeciendo, cuando estés siendo generoso, antes de que te des cuenta, una sensación de la plenitud de Dios, de que todo se acomoda para bien, vendrá y te tranquilizará, vendrá y te llenará. Dice, es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación del centro de tu vida. A veces tenemos las cosas incorrectas en el centro de nuestro corazón. A veces tenemos las cosas incorrectas en el centro de nuestras vidas. Pero cuando somos generosos y le damos gracias a Dios en todo, Él se encarga de quitar esas cosas de nuestro corazón. Esa preocupación que te está afligiendo, ese asunto que te está robando la fuerza, que te está robando la paz, que te está trayendo ese equilibrio. Cuando tú eres agradecido y eres generoso con todo lo que eres, con todo, no solamente dinero, con todo, con tu atención, con tu tiempo, todo. Cuando eres generoso y agradecido, eso que te está causando intranquilidad, Dios lo desplaza de su vida y Él pone su presencia en ti, y eso te trae paz, eso te da tranquilidad, eso te da plenitud. Pero cuando somos generosos, el último pasaje que quiero leerte, Malaquías 3:10, y creo que muchos lo hemos escuchado. Creo que es de los pasajes que no nos gustan. Creo que es de los pasajes cuando lo leemos y nos empieza a doler el codo, quién sabe por qué. Pero dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y si podemos leer el contexto de esta historia, el pueblo de Israel había pasado demasiados años sin ser generoso y agradecido con Dios. Y la situación que estaban viviendo no era nada buena. Estaban siendo atacados, estaban siendo perseguidos, vivían en necesidad, o sea, la estaban pasando muy mal. Y es entonces que Dios les recuerda este principio: sean agradecidos. Sean agradecidos. Si Dios nos pide el diezmo, no es porque Dios lo necesite, es porque Él quiere ver tu gratitud. Es porque Él quiere ver tu gratitud. Y créeme que Dios puede hacer más con el 90% que te sobra que con el 100% completo. Pero el diezmo no es un asunto de dinero, es un asunto de gratitud. Y por eso Dios les dice: ustedes han dejado de ser agradecidos por mucho tiempo. Comiencen a ser agradecidos. Y después les dice: y les abriré las ventanas del cielo, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Y en otras palabras, Dios le estaba dando este principio: si ustedes son agradecidos, yo derramaré de mi plenitud sobre ustedes. Y lo que los está aquejando, lo que los está trayendo inestabilidad, lo que les está trayendo inquietud en sus vidas, eso se va a acabar. Pero solo si son agradecidos y si son generosos. Créeme que a veces no existen motivos para ser agradecido, pero es en ese momento cuando más debes levantar tu voz y decirle: Dios, gracias. Job mismo es una prueba de ello. Perdió todo en unos días y las personas estaban esperando que él se volteara y le dijeron: maldice a Dios y muérete. Pero él dijo: ¿por qué voy a hacerlo? Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Bendito sea el nombre de mi Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor. Así que yo quiero invitarte a que puedas ser intencional en buscar ser lleno todos los días de la presencia de Dios. Puedas ser intencional en llenarte día con día de su Espíritu, de llenarte de esa paz que no la vamos a encontrar en otro lado. Cuida lo que consumes, cuida tu adoración y cuida tu generosidad y gratitud. Dios, yo te doy muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tu palabra dice que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y
fue tu gran amor, Dios, el que volteó a vernos y decidiste perdonarnos, Dios, decidiste amarnos, decidiste darlo todo por nosotros. Y Señor, no solamente nos libraste y te fuiste, sino que nos dejaste a tu Espíritu Santo, que día con día nos acompaña, día con día está con nosotros, nos abraza, nos rodea. Y quizás, Señor, los últimos años, esta última temporada, hemos vivido situaciones que nos han robado la paz, que nos han robado el enfoque, la claridad, que nos han hecho perder la estabilidad, Señor, de nuestra fe, de nuestras emociones. Pero, Señor, hoy podemos entender que al llenarnos de ti podemos recuperar esa paz, esa estabilidad, ese enfoque, esa claridad, Señor, al ser llenos una vez más de tu Espíritu, Señor. Yo estoy seguro que en este momento tú estás llenando los corazones, Dios, que venían con un depósito casi vacío, que tú estás llenando aquellas vidas, Señor, que venían desanimadas. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a ser intencionales en llenarnos de ti todos los días, el poder cuidar lo que consumimos, cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, el poder cuidar nuestra adoración, Señor, y el poder cuidar nuestra gratitud a ti. Gracias te damos porque sabemos que tu presencia está con nosotros, Dios, que tú nos rodeas y tú nos llevarás a más. Gracias en tu precioso nombre. Amén. Amén. Me gustaría hacer una última oración. Si es la primera vez que tú escuchas un mensaje como esto, si nunca le has entregado tu vida a Dios, si no sabías que en Dios había algo mejor para ti, déjame decirte que lo hay. Déjame decirte que Dios tiene un estilo de vida mucho mejor para ti. Y me gustaría hacer una oración más contigo, si tú lo quieres así. Si puedes repetir conmigo esto y toda la iglesia nos puede ayudar. Dios, gracias. Gracias por salvarme. Gracias por amarme. Gracias por rodearme de tu favor, de tu gracia. Hoy te acepto en mi corazón. Hoy reconozco tu presencia y tu salvación en mi vida. Hoy decido, Señor, caminar de tu lado. Decido llenarme de ti, Señor, todos los días y vivir en el propósito que tienes para mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, yo te invito a que puedas pasar al final con las personas que están atrás. Van a tener un letrero de queremos conocerte. Si tú hiciste esta oración por primera vez, queremos saludarte. Por favor, pasa a la parte de atrás. Que Dios te bendiga y bienvenido a la familia de Cristo. Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios.